Muy buen día. Mi nombre es Carlos Hackanson, soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Piura, en Perú. El tema que les voy a dar es la justicia constitucional en el Perú, cómo se organiza. En el Perú tenemos un sistema que, como diría el doctor Domingo García Belaúnde, constitucionalista peruano, es un sistema mixto o dual. Es decir, tenemos lo que se conoce como el llamado control difuso, que convive con el llamado control concentrado. Es decir, el control, lo que sería la aplicación de la judicial review, ¿no? Podemos decir, y el control concentrado a cargo de un tribunal que realiza más bien un control abstracto. Control concreto y control abstracto conviven en el derecho constitucional peruano. La evolución no fue inmediata. Digamos que se incorporó esto en la Constitución recién en el año, con la Constitución de 1979, y demoró mucho en que termine calando, ¿no? No se comprendía el hecho de que los jueces o cualquier juez podría inaplicar una ley que sea contraria a la Constitución. Y en ese entonces, el llamado Tribunal de Garantías Constitucionales, nombre que toma del proyecto español, de la Constitución española del 78, que luego cambia, ¿no? Mantenía la idea del control concentrado, ¿no? Es decir, ese control abstracto que el Tribunal Constitucional realiza, ¿no? Como un proceso de puro derecho, ¿no? A través del cual tendría que inaplicar una norma contraria a la Constitución, ¿no? En todo caso, como dicen, expulsarla, retirarla, ¿no? Mejor dicho, dejarla sin efecto, ¿no? En el ordenamiento jurídico. El sistema mixto, ¿no? Naturalmente que tiene momentos de contacto, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional podría, a través de una acción de amparo, que llega ante el Tribunal por recurso extraordinario, habiendo sido denegada en el Poder Judicial, podría terminar aplicando el control difuso. Pero por lo general lo lógico es que cada uno actúa en su debido ámbito, ¿no? Por otro lado, si es que la judicatura sabe que una ley está siendo cuestionada o evaluada, estudiada por el Tribunal Constitucional y tiene un amparo contra la misma ley pidiendo el demandante que se inaplique porque afecta a sus derechos constitucionales, el juez no puede continuar hasta que no haya una resolución del tribunal que se pronuncie sobre esa ley, ¿no? Y si el tribunal ya se ha pronunciado sobre esa ley diciendo que es inconstitucional, diciendo que es conforme con la Constitución, perdón, ya no podría declararla tampoco inconstitucional, ¿no? En todo caso tendría pues un rechazo in limine, ¿no? La evolución fue lenta y quizá, a decir verdad, recién con la Constitución de 1993, recién entrado el siglo XXI, todo este despliegue respecto a la jurisprudencia que ha producido el Tribunal Constitucional en estos años, ha dado lugar a un desarrollo sin precedentes en la historia de la República. Las constituciones eran pues documentos de fachada, ¿no? De presentación, carta de presentación de un Estado, pero constituciones que realmente protejan y garanticen los derechos a través de acciones o procesos como el amparo, el habeas corpus, la acción de inconstitucionalidad, eh, digamos que formalmente podían estar, ¿no?, presentes de la Constitución de 1933 en el Perú, es bajo la Constitución de 1993 en que es claro que un juez puede inaplicar una norma que sea contra la Constitución, es claro que se puede ofrecer una medida cautelar, ¿no?, mientras se vaya a resolver, como también es claro que el Tribunal Constitucional no solo se ha convertido, no solo nació como un legislador negativo, sino que también es un legislador positivo, ¿no? Numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional en estos años, pero con más fuerza, repito, desde inicios del siglo XXI, ha dado lugar, ¿no?, con gran inspiración, ¿no?, a la de la Corte Constitucional colombiana, ¿no?, ha dado lugar a un conjunto de productos interpretativos que han sido vitales, ¿no?, para todo el desarrollo jurisprudencial que ha venido
dando, ¿no? Nuestro máximo intérprete de la Constitución, ¿no? Podríamos nosotros, basándonos en un orden, mencionar, ¿no? Que de alguna manera los presupuestos de validez para revisión judicial en el derecho constitucional peruano, ¿no? El que realiza la judicatura, parte de algunas líneas que los requisitos de observancia que se tienen que tener. En primer lugar, que la norma objeto de impugnación sea la aplicación precisamente de una norma considerada inconstitucional, ¿no? Esto puede llegar a través de una acción de garantía ante la judicatura. Luego que la norma que se considere o que se piden aplicar tenga una relación directa, principal, digamos, indisoluble, ¿no? Con la resolución del caso. En otras palabras, que sea relevante, ¿no? Para la resolución de la controversia. Y tercero, que la norma en aplicar resulte evidentemente incompatible con la Constitución. Esto quiere decir que si el juez encuentra un modo, ¿no? De armonizar la norma con la Constitución, no la inaplica. Aunque haya descubierto 4 formas de declarar inconstitucional, basta que encuentre una para armonizarla para que ya no lo haga. Es cierto que este ejercicio ha hecho más uso del empleo del Tribunal Constitucional con las llamadas sentencias manipulativas, ¿no? Esto viene por la corriente italiana. El tribunal, en vez de dejar sin efecto una norma, puede interpretar que realiza una interpretación de tipo aditivo, ¿no? Y añade aquello que a la ley le falta, o nos dice cómo leer la ley para que la ley no sea inaplicable, no sea incompatible con la Constitución. Producto interpretativo que naturalmente ha generado gran polémica en un país bastante estatista, en su momento muy poco judicialista, nada, y donde todavía se pensaba que el Parlamento era el máximo intérprete de la Constitución. En esto ha habido un tránsito. Hoy eso ya no cabe duda que el Tribunal Constitucional lo es, ¿no? Precisamente porque el Tribunal Constitucional tiene 3 atribuciones que, aunque la Constitución no diga expresamente que es el máximo intérprete de la Constitución, sí lo es en vía de interpretación. Fíjense ustedes, se nos dice que es el órgano de control de la Constitución, mal dicho, es órgano de control de la constitucionalidad, ¿no? Fue un error del constituyente histórico declararlo de esa manera, ¿no? Pero siendo el órgano que defiende la constitucionalidad, ese órgano solo puede ocuparlo el máximo intérprete, no otro, ¿no? Si conoce acciones denegatorias de garantía como habeas corpus, habeas data, acción de cumplimiento, acción de amparo, el tribunal debe ser el máximo intérprete para poder conocer una acción denegatoria de estos garantías de protección de derechos fundamentales, ¿no? Y si el tribunal además resuelve conflictos de competencia entre órganos constitucionales, para poder dirimir, para poder ser árbitro, es porque tiene que ser su máximo intérprete. Eh, estas atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional, aunque no se digan expresamente, revela que tiene una posición la más importante, ¿no? Como de interpretación de cierre, ¿no? En ese conjunto de interpretaciones que pueden haberse originado en el Poder Judicial, pero que terminan en este órgano especializado que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Se puede, por ejemplo, también ver momentos en que el tribunal consideró que los órganos administrativos podían inaplicar normas inconstitucionales. Concretamente, aquellos órganos, ¿no? Administrativos que ejerzan, ¿no? Una función, ¿no? Que tengan un alcance nacional, ¿no? Por ejemplo, órganos reguladores, como por ejemplo el llamado INDECOPI, ¿no? Que es el Instituto, ¿no? Nacional para la Protección de la Defensa del Consumidor, ¿no? Y la propiedad intelectual, ¿no? Podría haber inaplicado normas que consideren constitucionales en sede administrativa, pero este precedente vinculante luego se descartó. Luego se tuvo que alejarse del precedente, ¿no? Porque los órganos administrativos no son comisionados del Poder Constituyente para realizar esa labor, ¿no?
Esa labor se le ha dado expresamente a los jueces, ¿no? Y al Tribunal Constitucional. La Constitución peruana dice que todo juez, al encontrarse con una norma que sea contraria a la Constitución, debe preferir la Constitución. Y en la Constitución también dice que el Tribunal Constitucional es el órgano eh, que controla la constitucionalidad, ¿no? Lo dice la Constitución peruana. A ellos el constituyente histórico les ha confiado esta tarea. El Tribunal Constitucional peruano se encuentra de alguna manera en el marco, ¿no?, de lo que son el diseño de los tribunales constitucionales en Iberoamérica, ¿no? Concretamente está en la órbita de lo que es el tribunal, en lo que es, por ejemplo, Chile, Ecuador, Iberoamérica, ¿no? España, ¿no? Guatemala y Portugal, ¿no? Son tribunales ubicados fuera del órgano jurisdiccional ordinario. En el contexto iberoamericano tenemos pues, los tribunales o cortes autónomas, ¿no? Pero ubicadas dentro de la propia estructura del Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, Bolivia o Colombia. Luego están las salas especializadas, ¿no?, en materia constitucional pertenecientes a las propias cortes o tribunales supremos de la judicatura. Sería el Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay, ¿no? Venezuela. Y las cortes o tribunales supremos, ¿no?, ordinarios, que realizan funciones de tribunal constitucional, pero no de manera exclusiva, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Argentina, Brasil, Honduras, México, Panamá, y es el caso también de Uruguay, ¿no? En el caso del Perú, ya dijimos, ¿no?, se encuentran aquellos tribunales que están fuera. La razón por la cual es que la, digamos, secular, ¿no?, crisis de del Poder Judicial llevó a los constituyentes a, desde la Constitución de 1979, adoptar un órgano de control de la constitucionalidad fuera del Poder Judicial, ¿no? Esto se ha reiterado con la Constitución de 1993, pero como ya dije, el desarrollo jurisprudencial ha sido y es, digamos, relativamente reciente, ¿no? Como hacia inicios del 2001, 2002, ¿no? En el Perú. El Tribunal Constitucional se compone de 7 miembros, los 7 son nombrados por el Parlamento. El Tribunal de Garantías anterior tenía un modelo se organizaba de acuerdo bajo una elección por tercios, ¿no? Esto muy similar a otros, en Europa, a otros tribunales constitucionales, pero la Constitución actual decidió que los 7 sean nombrados por el Poder Legislativo, ¿no? Naturalmente que siempre habrá un contenido político por más mínimo que sea, ¿no? Aquí el contenido político de los niveles tribunales es muy fuerte, porque es precisamente el Parlamento, donde están reunidas las fuerzas o los partidos, ¿no?, representativos, ¿no?, son los que se encargan de esa misión. La coyuntura política hizo que se exigiera un examen, ¿no?, un concurso de méritos, ¿no?, para que de alguna manera sirva de filtro para brindarle, ¿no?, al Pleno del Congreso unos candidatos que hayan sido debidamente evaluados e investigados, ¿no?, en temas también, por ejemplo, económicos, sus finanzas, o su pasado, su sentido de la política, la meritocracia, ¿no?, sus títulos, sus grados, ¿no?, su prestigio profesional, ¿no? Sobre esto la experiencia es nueva, ¿no? Y todavía, de alguna forma, creo que demorará, ¿no?, en terminar de ser debidamente asimilada, precisamente porque el contenido político de la elección, pues, no quiere de alguna forma eh, verse menguado, ¿no? Pero sí considero que la selección meritocrática es el camino más adecuado para eh, llevar, ¿no?, ante el Pleno, ¿no?, los candidatos que queden, ¿no? Y de esa manera condicionar al Pleno a elegir aquellos que han pasado por una serie, ¿no?, de etapas de selección. Eh, los miembros, ¿no?, eh, del Tribunal Constitucional gozan de las siguientes funciones, ¿no? Primero, pues ya dijimos que es el órgano de control de la constitucionalidad, ¿no?
Esta función lo ha llevado, como he adelantado, a convertirlo no solo en un legislador eh, negativo, ¿no? Que deja sin efecto las leyes o normas con rango de ley, sino además lo ha llevado a convertirse en un legislador positivo, ¿no? Es un tribunal que ya ha creado, ¿no? Y están debidamente arraigados, ¿no? Los llamados precedentes, mal llamados precedentes vinculantes, en el Perú. Eh, y si eso sumamos el desarrollo hacia el contenido constitucional de los derechos, las sentencias manipulativas, identificar bloque de la constitucionalidad, declarar el estado de cosas inconstitucional. Nos vino esto de Colombia, la Corte Constitucional Colombiana, inspirada en las structural remedies, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? El caso pues, más emblemático es el caso Brown pues, versus Topeka, ¿no? Que, que creó esta figura, ¿no? Pues bien, eh, luego tenemos la posibilidad, ¿no? De que el tribunal sea el órgano máximo, ¿no? De garantía de los derechos a nivel nacional. Eh, Agotar la jurisdicción interna, quienes se sigan sintiendo eh, lesiona, lesionados en sus derechos fundamentales pueden recurrir a los órganos supranacionales que existan para su protección, ¿no? Llámese el sistema universal, ¿no? El Comité de Derechos Humanos, o el sistema regional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde más se recurre. Y que de alguna manera creo que por ignorancia no se opta por el sistema universal, porque es optativo, ¿no? Llama mucho la atención. Y luego, en tercer lugar, pues es el órgano de resolución de conflictos, ¿no? Concretamente los conflictos de competencia, está la demanda competencial, ¿no? Que es la que de una manera busca evitar las asperezas de lo que todavía es un proceso de descentralización realmente en pañales y con bastantes defectos, ¿no? Las tres grandes preguntas sobre qué competencias retiene el Estado central, qué competencias van a retener cada región y qué competencias van a compartir, eso todavía no está del todo bien delimitado, ¿no? Y por otra parte, también hemos tenido conflictos de competencias en lo más básico, ¿no? Entre el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional, ¿no? En lo que respecta a temas que a lo mejor podrían ser, eh, digamos, muy claro para todos, pero que el contenido político ha enturbiado, ¿no? Como si el Parlamento tendría o no capacidad para decidir, elegir como ellos crean, ¿no? A los miembros del tribunal, ¿no? Esto dio lugar a una polémica disolución del Parlamento, de acuerdo con lo que establece el artículo 134 de la Constitución, pero no aplicado con el rigor que inspira ese artículo, y que dio lugar a que el presidente, dada que era la segunda, digamos, censura o retiro de confianza del gabinete, tenía la potestad de disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones, ¿no? Eh, y esto fue dirimido de una manera por el Tribunal Constitucional, ¿no? Una sentencia también polémica, ¿no? Aunque el desarrollo jurisprudencial del tribunal ha crecido y ha tenido sentencias realmente bastante interesantes, eh, todavía se arrastra, ¿no? Ciertas zonas o momentos de oscuridad respecto a la motivación política de una de sus resoluciones. Entonces, eso, por ejemplo, no es que lo diga yo, sino que entre los más críticos sobre una sentencia del tribunal esto se ha dado, ¿no? Creo que esto, por ejemplo, es algo así como inevitable, ¿no? Los tribunales constitucionales en el mundo, ¿no? De alguna manera, y me refiero en el mundo, pues incluyendo los de Europa continental, ¿no? Y de esta parte del mundo en Iberoamérica, ¿no? Eh, Me gustaría insistir en cuanto a los tipos de sentencias, ¿no? Y sí, por ejemplo, tenemos distintos tipos de sentencias que en un momento determinado el tribunal empezó a producir, ¿no? Ello, por ejemplo,
dio lugar, ¿no?, a las llamadas sentencias interpretativas o de desestimación, ¿no? Cuando el tribunal, en vez de derogar la norma, encuentra una interpretación que logra armonizarla con el texto constitucional, ¿no? Son las llamadas sentencias de delegación, ¿no? Es decir, que buscan que se respeten determinados principios con el fin que la norma guarde coherencia con la Carta Magna. Otro tipo de sentencias son las llamadas sentencias aditivas o acumulativas, cuando el tribunal determina que la norma tiene un contenido deficiente que afecta a la constitucionalidad, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la igualdad, ¿no? Eh, em, las llamadas sentencias aditivas, que hice referencia antes, ¿no? Es decir, no deberían utilizarse, ¿no?, cuando sean varias, ¿no?, las alternativas normativas, ¿no?, viables para completar un vacío legal, ¿no? Porque de lo contrario el tribunal estaría ejercitando la elección de una opción política, ¿no?, que solo es competencia del Poder Legislativo, ¿no? A lo mejor para el legislativo lo más fácil es que el tribunal deje sin efecto la norma y, bueno, pues la reformule el legislativo de otra manera, ¿no? Pero no. Digamos, ha pasado a ser un legislador positivo, ¿no? Eh, y luego están las sentencias desestimatorias, ¿no? Con verificación de inconstitucionalidad, ¿no?, a través de las cuales el tribunal no deroga la norma por producirse un vacío legal, ¿no?, pero recomienda al Poder Legislativo que realice los cambios que solicitan, ¿no?, advirtiendo que declarará, ¿no?, su derogación en la siguiente oportunidad si esas recomendaciones no fueran tomadas oportunamente, ¿no? Este tipo de sentencias llamadas manipulativas, nombre que no me gusta, no ha sentado bien, ¿no?, algunas instituciones políticas, ¿no?, especialmente el Congreso peruano, ¿no?, lo cual nos lleva a realizar una explicación en torno a la evolución que ha tenido, ¿no?, el Tribunal Constitucional a partir de su jurisprudencia. Diría que se ha dado lo que sería un acercamiento, ¿no?, del civil law, ¿no?, de este derecho romano germánico, ¿no?, al common law, ¿no?, a través de los preceptos vinculantes, ¿no? Hoy en día la Constitución peruana, que no tuvo una legitimidad de origen, ha alcanzado una legitimidad de ejercicio que de alguna manera ha dado lugar a que ya no sea un documento o una página en blanco, ¿no?, sino un documento vivo, ¿no? Esto, no hay artículo en la Constitución que no haya sido interpretado de modo directo o indirecto por el Tribunal Constitucional, ¿no? Lo que había antes de la Constitución de 93 era eh, historia de los textos constitucionales que ha tenido el Perú. Hoy lo que tiene es derecho constitucional peruano, para todos los gustos, pero es mejor de lo que de lo que existía antes, porque antes no existía nada, ¿no? Las constituciones han sido cartas en blanco, ¿no? Incluso la inmediata anterior, que fue la Constitución de 1979, de la cual no encuentro registro, una sentencia pues emblemática que se haya dictado, ¿no? Hoy día las constituciones pues incluso han recogido por momentos doctrina francesa como el bloque de la constitucionalidad, doctrina norteamericana como es el estado de cosas inconstitucional, o utilizar incluso anglicismos como el prospective overruling o el distinguishing, de los cuales podrían haberlos pues traducido. En el caso de Alemania, por ejemplo, todo el tema relativo al contenido constitucional de los derechos, ¿no? En el caso de Italia, dijimos las sentencias manipulativas. Todo ello ha sido un avance realmente, ¿no? Las tesis alemanas más modernas también se buscan. Ya se comprende la Constitución como una fuente de principios y reglas, ¿no?, como diría Alexi, ¿no? Antes que Alexi hablar de la Constitución, ¿no?, como cultural, ¿no?, como Peter Haberle también lo mencionaba, esto ha sido parte, ¿no? Y es que de alguna forma los tribunales constitucionales y los jueces constitucionales eh, producen, ¿no?, todo un patrimonio al alcance de todos, ¿no? Un patrimonio generoso que no es pues una franquicia que se tenga que comprar, ¿no?, sino que uno toma, ¿no? Es un derecho bastante colaborativo, ¿no?, en que los tribunales, pues cada quien ha podido asimilar
su modo, ¿no? Su forma de poder adaptarlos a la realidad nacional. Lo que no tiene el tribunal son, digamos, jueces suplentes, ¿no? Son 7. Quizás es un tema también a revisión, en mi opinión. Debería haber la posibilidad de que tengan jueces suplentes, ¿no? Y otro problema es cuando miembros del tribunal, pues, por falta de acuerdo político, no han sido renovados con la debida puntualidad, ¿no? Hay magistrados que han duplicado el periodo de 5 años que son el mandato, han llegado a 10. En la actualidad hay uno que tiene 7, ¿no? Entonces, y no se ha podido llegar a un acuerdo, ¿no? Quizá el sistema de selección puede ayudar, aunque convive, ¿no? Con ciertos momentos de inestabilidad política que pueden y que llegan, ¿no? En diversas coyunturas, ¿no? En otras palabras, el tribunal es una institución que, como otras instituciones constitucionales, está sujeta y es objeto de necesidad de tener un arraigo, ¿no? Que solo lo va a dar la continuidad democrática, ¿no? Soy de la opinión que la democracia solo se cura en democracia, la democracia solo se aprende en democracia. No, y las interrupciones abruptas de ella pues producen un efecto quizá no del todo calculado por parte de los especialistas, de los miembros de la ciencia política, ¿no? ¿Cuánto pierde más, ¿no? Una comunidad política en un golpe de Estado, ¿no? Que lo que aprendería, ¿no? Lentamente, eh, si insistimos, ¿no? La democracia es un sistema en que hay que perseverar, ¿no? Que hay que insistir en que, y empujar y empeñarse a que funcione, ¿no? Sobre la evaluación de la jurisdicción constitucional en el Perú, luego de hablar de sus características generales, resaltar que es un modelo dual o paralelo, ¿no? O mixto, como mencionará el doctor Domingo García Belaúnde, ¿no? Conviven ambos modelos, son como dos líneas secantes, ¿no? Por momentos. También son dos sistemas en paralelo, pero también pueden hacer las veces de líneas secantes en determinado momento, ¿no? Acciones de amparo que terminan conociendo el Tribunal Constitucional sobre la implicación de una ley. Y otro tema importante es que la lista de leyes o normas con rango de ley a través de las cuales el Tribunal Constitucional puede conocer, ¿no? Y puede declarar si son o no son, forman parte, ¿no? Del ordenamiento constitucional, pues no se limita esa lista que está en el inciso 4 del artículo 200 de la Constitución. Es decir, no solo la ley, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, el reglamento del Congreso, los tratados internacionales, las normas regionales, las ordenanzas municipales, ¿no? No son solamente ellas, sino que el tribunal ha considerado que además estarían o formarían parte de ella las normas de reforma, leyes de reforma a la Constitución, incluso también los decretos leyes, que el concepto de decreto ley es distinto al que tiene en España. El decreto ley de España es el decreto de urgencia de nosotros. El decreto ley en el Perú son aquellas normas dadas durante el gobierno de facto, ¿no? Que como tantos gobiernos de facto hemos tenido en el país, pues incluso algo que puede suscitar cierta incomprensión, sigue la numeración de la norma de la última ley dada en democracia, ¿no? Continúa hasta que volvamos a la democracia. Y eso, por ejemplo, es algo que yo discrepo, pero bueno, esto dicen que por seguridad jurídica lo han hecho, ¿no? Pero la seguridad jurídica solo creo que se produce bajo un Estado de Derecho. Pero bueno, es un tema que no hemos venido a hablar el día de hoy. Esta desarrollo jurisprudencial sin precedentes, ¿no? Se ha, digamos, detenido, ¿no? Más bien en producir los precedentes vinculantes y en menor grado, ¿no? Digamos, eh, otros productos que el tribunal ha realizado. Pocas veces ha declarado el estado de cosas inconstitucional, ¿no? Ya no utiliza tantas sentencias manipulativas, quizá exhortativas, ¿no? Quizá exhortativas. Pero a partir de los precedentes ha surgido por doctrina alemana lo que son las normas constitucionales adscriptas, ¿no? Que son normas constitucionales que se adhieren, ¿no? A la norma constitucional directamente estatuida por el constituyente.
y eso permite una lectura, ¿no? Más digna, ¿no? A la constitucionalidad, más veraz, más acorde con ella, ¿no? Teniendo en cuenta los principios que inspiran su interpretación, ¿no? El principio de unidad, el principio de corrección funcional, de supremacía, de aplicabilidad directa y de favor libertatis. Les quedo muy agradecido por su atención y gracias y espero que nos encontremos en otra oportunidad. Que estén bien.